Presentamos Enlace Económico. Diez de la mañana con 28 minutos, ya listos para hacer esta revisión de temas económicos el día de hoy, como es tradicional los días lunes en Enlace USACH, y hoy día enfocándonos en el escenario del triunfo de Javier Milei en Argentina, las proyecciones económicas y revisar también parte de las definiciones que se plantearon en campaña y que de una u otra forma también han sido insistidas por parte de su entorno en estos últimos días. Saludamos a quien nos va a acompañar hoy día, la economista académica de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, Marcela Vera, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Marcela, y con harto interés de poder hacer esta perspectiva respecto a lo que se viene de aquí en adelante una vez que asuma el gobierno en el país vecino Javier Milei, y de por sí este fin de semana ya estuvo marcando la agenda uno de los temas que además inquieta a algunas personas dentro de sus propuestas y que tiene que ver con el cierre del Banco Central en ese país. Es una de las promesas de campaña. Se señaló que no se va a retractar ante los falsos rumores difundidos. Deseamos aclarar que el cierre del Banco Central de la República Argentina no es un asunto negociable, es parte de lo que se dio a conocer en un comunicado. Y bueno, es una figura bien extraña, Marcela. Son pocos los países que no tienen un Banco Central, la mayoría son países pequeños, algunos son del Pacífico, también países que tienen una característica especial como puede ser Mónaco, Andorra, Liechtenstein, pero para un país como Argentina resulta extraño el no contar con un banco central. Empecemos con eso porque hay hartas cosas que comentar. Sí, bueno, lo primero que hay que decir que en este caso la promesa de campaña que si bien plantea el día viernes que no va a ser negociable, es algo que si es que llega a querer ejecutarlo va a tener varias cortapisas. La primera de ellas es que no tiene fuerza en el Congreso para hacer reestructuraciones importantes como las de la eliminación de un banco central. Por otra parte, también ya hemos visto que otra de sus promesas económicas muy fuertes en su campaña era la dolarización, y ya en la semana pasada planteó que no se iba a ejecutar inmediatamente, incluso con la designación de autoridades que lo van a acompañar en su gobierno. Uno puede concluir, digamos, de que ese mensaje que se transmitió bien claramente se viene a reforzar con quienes van a conducir parte de la política económica de Argentina. Por tanto, son promesas de campaña que están en el mundo de las ideas, pero que no necesariamente se van a concretar. Y en el caso de que se concretaran, van a ser evidentemente bastante progresivas, mucho más progresivas de lo que a Milei le gustaría o que él haya expresado claramente en su discurso de gobierno. Cuando él gana las elecciones, él plantea que no hay tiempo para esperar. Sin embargo, cuando ya empieza a asumir, hay dos efectos que yo creo que es importante analizar. El primero de ellos es que inmediatamente estas figuras como emergentes en la política empiezan a perder rápidamente credibilidad. De hecho, en el momento en donde él estaba dando su discurso, había gente coreando que se vayan todos. Entonces, digamos que ahí ya hay un problema de desajuste respecto de su propio electorado en donde pierde fuerza. Y por otro lado también tenemos este otro escenario que cuando se quieren implementar políticas muy radicales y estas no tienen un apoyo en el Congreso y por otro lado un apoyo técnico lo suficientemente robusto, por supuesto esto genera entonces una falsa promesa de campaña. Marcela, ya lo planteas tú, está el escollo no menor que es el Congreso, que no está muy en la línea de lo que son las propuestas y particularmente el sector de Javier Milei. Pero en un escenario en que se pudieran sacar adelante propuestas de este tipo, ¿qué efectos podría tener también en la economía argentina? Ya de por sí el no contar con un banco central me da la impresión de que la señal ya sería compleja para las economías cercanas. Y por otro lado, lo que tiene que ver con una dolarización que siempre ha sido algo caótica cuando han tomado esa decisión algunos países. Claro, es bien importante primero darse cuenta que el efecto Milei no fue vencer el miedo. El efecto Milei fue estoy cansado de lo que me han ofrecido anteriormente y por tanto prefiero optar a una alternativa nueva. Yo creo que eso es
bien importante a la hora de dimensionar como los impactos político-económicos respecto de su alternativa, porque en definitiva la gente está queriendo buscar nuevas propuestas que le permitan, digamos, enfrentar escenarios de mejor manera. Sin embargo, si uno analiza todas las propuestas de Milei, van en un sentido contrario al fortalecimiento de lo nacional. De hecho, los mercados han reaccionado muy fuertemente frente a esta elección, llevando a el precio del dólar blue casi a los límites históricos. En la semana pasada, con una cierta variabilidad en particular que se produjo por la reunión que tuvo el electo presidente Milei con el actual presidente de Argentina, y eso calmó de cierta forma los mercados. Sí. Marcela, si perdón, el dólar blue, para ser también claro, sí. ¿De qué se trata el dólar blue para también ser descriptivo con quienes nos escuchan? Es súper interesante como el sistema de dolarización que tiene Argentina, porque resulta que tienes varios tipos de dólar. Hay dólares que se transan en instituciones financieras, hay dólares que se pueden transar para ciertos apoyos de cuestiones sociales, y hay un dólar que es el dólar paralelo, que es el dólar informal que uno puede encontrar literalmente en los kioscos de la avenida Florida, sí, y en donde tú puedes cambiar por digamos, en un precio muchísimo mayor que el que te ofrece, digamos, la institución financiera. Entonces, ese es el verdadero precio del dólar argentino y no el que, digamos, uno encuentra en las instituciones financieras. Entonces, claro, está esta referencia a este tipo de dólar que se elevó muchísimo la semana pasada, pero si uno luego analiza como los otros indicadores más de largo plazo, por ejemplo, los contratos que se negocian en dólares o las mismas criptomonedas, uno puede observar que hay una tendencia al alza muy importante. Marcela, hay otro tema que está dentro de las distintas definiciones planteadas en campaña por parte de Javier Milei, y una tiene que ver con las privatizaciones. Ha traído consigo el tema de privatizar, por ejemplo, la televisión pública, la radio nacional, la agencia TELAM, YPF, los yacimientos petrolíferos federales, aerolíneas argentinas, y eso ha tenido también una reacción inmediata de sus trabajadores. ¿Cómo ves también ese escenario? Sabemos que también hay de por sí, lo que ya decías tú, el escollo de carácter parlamentario. Sin embargo, ya tener este tipo de apuntes de una u otra forma también genera cierto malestar en un sector sindical argentino que es fuerte. Sin lugar a dudas, estos componentes económicos que, como te mencionaba, se configuran en la reforma monetaria y que tienen una tendencia en el fondo a generar mayor dependencia de la economía argentina respecto del dólar, también uno lo puede observar como las empresas públicas que quedan todavía en manos de los argentinos también se quieren entregar a estos capitales internacionales. Entonces, en vez de fortalecer su capacidad externa y para fortalecer su estructura productiva, están generando una propuesta en donde van a debilitar su independencia económica, generando entonces una suerte de anclamiento de su estructura productiva y financiera a entonces hoy día el gobierno de Estados Unidos. De hecho, es súper cuestionable como esta idea, este ideario libertario del presidente electo Milei, cuando se va a reunir inmediatamente con John Biden en estos días para entonces generar una presentación de sus propuestas económicas. Entonces, ¿es libertario o no? Esa es la pregunta. Y por cierto, si estás entregando tu economía financiera y tu estructura productiva a los capitales transnacionales, evidentemente eso no tiene nada que ver con la defensa de la libertad. Otro tema que me gustaría abordar contigo, Marcela, tiene que ver con la baja de impuestos. Milei ya había adelantado que una vez que ya esté en el poder va a ingresar un paquete de reformas para permitir hacer el ajuste fiscal, y aunque no dio detalles, confirmó que una vez concluida esa etapa vendrá una baja de impuestos. ¿Cómo ves también ese escenario? Bueno, esto es algo súper importante para el pueblo argentino y yo lo vengo leyendo hace tiempo. Sí. Yo creo que la gente no quiere seguir pagando impuestos y impuestos cada vez más altos. Ese discurso está calando, digamos, en los sectores populares.
y por tanto, en la medida de que el Estado disminuye los impuestos que cobra, lamentablemente no lo va a disminuir a la gran mayoría. En general, cuando hacen este tipo de reformas, disminuyen aún más los impuestos que pagan los súper ricos o inmediatamente simplemente no los instalan como problemática. Entonces, claro, si disminuyen los impuestos va a terminar siendo una reducción que interpela un sistema de progresividad y más bien va generando un mayor déficit del Estado en términos de los recursos que dispone, y eso hace entonces que en la medida que no tenga un suficiente músculo para poder operar en la economía y en los ámbitos sociales, el Estado deja de ser, digamos, pertinente para la sociedad civil y por tanto se legitima esta idea de que el mercado tiene que ordenarlo todo, articularlo todo, y el Estado, como es cada vez más chico, en realidad tiene cada vez menos capacidad. Entonces es como un relato autocumplido, porque finalmente tú le quitas atribuciones al Estado, el Estado puede hacer menos cosas y por tanto el Estado se vuelve ineficiente. Y eso no fortalece tampoco una concepción nacional, ni fortalece los beneficios sociales, ni por cierto ayuda a incentivar o impulsar el desarrollo económico, en particular en esta historia en Argentina. Lo otro relevante, Marcela, y que también me interesa mucho comentar contigo, tiene que ver con las implicancias en la región, y más aún cuando se trata de un país con quien tenemos una relación constante en muchos ámbitos y que obviamente cualquier situación o cambio a gran escala que se haga puede tener repercusiones también al otro lado de la cordillera. ¿Cómo ves también ese escenario? Las formas en las cuales puede haber coletazos respecto a las decisiones que se tomen en la Argentina, no solamente en Chile, sino que también en la región. Bueno, para ser bien honesta, toda la semana pasada estuve tremendamente preocupada por la elección de Argentina. Me preocupó mucho, no solo por el pueblo argentino, sino que me preocupó por la región y por la situación global que está ocurriendo. Sin embargo, después de reflexionarlo profundamente, pienso que a veces los pueblos requieren transitar por la oscuridad para darse cuenta, digamos, de cuáles tienen que ser las alternativas que realmente los benefician. Y quizás en este momento Argentina necesitaba ese remesón. Espero que no sea un costo muy alto para la gente, pero sin duda se van a dar cuenta de lo que implica realmente una política completamente liberal, con fuerte incidencia del mercado, y cómo eso perjudica finalmente a los más pobres, que es la gran mayoría hoy día en Argentina. Entonces, son alternativas que se plantean como novedosas, pero que en realidad además nosotros las hemos vivido profundamente, pagando todos los costos, no solo fiscales, sino que también sociales de ello. Dicho esto, creo que para la región va en efecto generar un cierto equilibrio de la balanza en pro de Estados Unidos, y por tanto de todos aquellos que hoy día le están sirviendo a Estados Unidos para fortalecer, digamos, su relación con América Latina. Y en este sentido, que hoy día un país se presente con una posición neutral, incluso respecto de la ocupación en Gaza o respecto de la guerra de Ucrania y Rusia, ya genera un desbalance importante a nivel global, porque son muy poquitas las naciones que hoy día están respaldando a Estados Unidos. Y por tanto, digamos, ahí va a haber una tendencia que no va a ser positiva para nuestra América, porque no nos va a fortalecer en términos de independencia económica, política, social, cultural, medioambiental de regiones como las de Estados Unidos. Entonces, hay una debilidad que se puede presentar en la medida de que Milei adquiera un carácter internacional más fuerte. Yo tengo la impresión que en el mediano plazo no lo va a poder realizar, porque va a tener tantos escollos, tanto respecto de la aplicación de las políticas públicas que realice, como de la activación de los movimientos sociales, que sin duda van a producirse, que no va a poder tener como un tercer frente que va a ser como el internacional. Entonces va a tener
una figura más bien de acompañamiento respecto de otros liderazgos que puedan estar a favor de Estados Unidos. Marcela, ya que hablabas de frentes y mencionabas obviamente el frente que tiene que ver con el Parlamento en Argentina, ¿qué podemos decir también del aparato burocrático en ese país, tomando en cuenta de que algunas medidas efectivamente implican cambios en ese ámbito, que esa propuesta también sea asumida por distintos funcionarios públicos de esa nación? Y por otro lado, no quiero dejar de lado también el fuerte rol que tienen los sectores sindicales en ese país. Me da la impresión de que ahí también nos podemos encontrar con dificultades para avanzar al menos en el programa. O sea, es de esperar que los empleados públicos, que además son centrales de trabajadores mucho más fuertes que las que encontramos en Chile, tengan una presencia, sobre todo en términos de su movilización, pero también de poner un poco de límite a un gobierno, porque finalmente el gobierno no tiene que simplemente gobernar para quienes lo votaron, sino que para toda la comunidad nacional, y por tanto es de esperar que este movimiento obrero sea lo suficientemente capaz de romper los límites de la burocracia, de la corrupción, y ponga freno a un proceso de neoliberalismo radical, que es el que quiere instalar Milei en su gobierno. Dicho esto, yo creo que es muy importante que uno considere que en parte esta situación se construye por ausencia de un programa, de una oferta política nacionalista, de defensa de lo público, que fortalezca las ideas del impulso al desarrollo. Cuestiones que hoy día uno puede encontrar, digamos, como problemática en varios países latinoamericanos, incluidos el nuestro. Y por eso, digamos, se generan estas alternativas que son finalmente como demoledoras de la estructura anterior, cuando si tú quieres mejorar, digamos, la instalación de un hospital o de tu propia casa, tú inmediatamente no vas a hacer un derribamiento de toda tu casa o de todo el hospital. Sería absolutamente inviable, porque entonces, ¿dónde estarían los enfermos que están en ese hospital, o dónde vivirías en el caso de tu casa? Es así como uno tiene que pensar la estructura del Estado. No puedes simplemente llegar y derribarlo todo. No funciona así, porque finalmente hay cuestiones que son de soporte vital que no pueden dejar de funcionar, como es la estructura de un banco central. Marcela, ¿el kirchnerismo se extravió entonces un poco en esos principios a los que tú aludías recién? Yo creo que al kirchnerismo le falta valor, y me parece que Cristina Fernández era quien encabezaba ese proceso de valor, de coraje frente a la implementación de políticas públicas que finalmente fortalezcan esta concepción nacional, pero también en beneficio de la ciudadanía. Yo creo que Cristina desarrolló ese liderazgo, y por eso también lograron mantener el gobierno en el siguiente periodo. Sin embargo, quienes la sucedieron no tuvieron el valor para seguir profundizando en esa línea, y por tanto eso hace que finalmente Argentina queda a la deriva de los capitales internacionales, y entonces desregulen no solo su sistema de precios aumentando la inflación, sino que generando toda esta inestabilidad financiera en torno al dólar. Cuando tú entregas tu economía a las transnacionales, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre históricamente. Entonces es muy importante que esa lección se aprenda pronto, y sobre todo se genere una alternativa, digamos, mucho más radical, pero desde el lado de la izquierda, que es lo que, digamos, uno ha observado que está ausente de esta discusión pública. Para ir ya casi cerrando, Marcela, me quiero quedar también en esta relación Chile-Argentina, y particularmente en elementos que uno pensaría podrían ser importantes de desarrollar en conjunto. El tema del litio, en algún momento se pensó impulsarlo junto a Bolivia, junto a Argentina, tomando en cuenta las potencialidades que se podría tener con tres países incursionando en una misma línea. Por otro lado, también está el tema de las capacidades que se pudieran tener para tratar también de tomar una posición conjunta en torno a los temas antárticos, a la luz además de la mirada que están teniendo las potencias de esa zona de nuestro planeta. ¿Cómo ves también la relación de estos dos países a la hora de pensar también en el trabajo conjunto, que en algún momento con Alberto Fernández tal vez uno pudo haber visto, podía haber una mayor sintonía? ¿Cómo también lo vislumbras?
Mira, yo he estado en esas reuniones desde hace algún tiempo, intentando precisamente generar esas como alianzas estratégicas entre el triángulo del litio, Sí. porque además somos los países, digamos, que más litio tenemos, que estamos todos en zona fronteriza y por tanto, además cada lugar desarrolla como un nivel de valor agregado diferente, entonces es súper complementario lo que uno puede generar ahí como sinergia. Sin embargo, lo que uno ha podido observar durante todos estos años es que falta esta idea de como un pensamiento latinoamericano de verdadera integración económica. Uh-huh. Ya lo que sea, por ejemplo, la ultraderecha, la derecha de América Latina, lo que generó como propuesta fue Prosur. Y Prosur era mejorar la infraestructura, la capacidad instalada que permitiera generar a su vez un acceso al comercio de mejor forma, pero eso fortalece la lógica del mercado, eso en términos de beneficios, esos beneficios no le llegan a la gran mayoría, le llegan a un pequeño porcentaje de la población. Entonces, para contraponer eso, tú tienes que generar proyectos nacionales que produzcan estas sinergias de integración latinoamericana. Yo he visto que los estados no han tenido esa capacidad de articulación todavía. Sin embargo, un curioso efecto está ocurriendo hoy día con la inserción de China en América Latina. Y China hoy día está haciendo negociaciones con Chile, con Argentina y con Bolivia, y en cada lugar está generando industrias que son complementarias y que vienen a fortalecer esta idea de integración. Entonces, teniendo cierto cuidado sobre las soberanías nacionales, igualmente ingresa a producir esta articulación, digamos, por la vía del mercado. Entonces, es una versión distinta, ¿no? Combinada. Pero no deja de ser interesante en términos predictivos, porque además ahí ya no va a depender del gobierno de Milei, ese acuerdo ya se generó. Bueno, Marcela, varios temas que están vinculados a esta asunción de Javier Milei a partir del 10 de diciembre, donde efectivamente vamos a ver cómo se van adoptando algunas de estas medidas, si efectivamente va a poder sacar adelante algunas. Ahí tú también hacías mención de ese escollo que tiene que ver con el Congreso, así que ya tendremos tiempo para ir evaluando cada una de esas medidas económicas en un país que de verdad que está viviendo una situación compleja y que ha visto, al menos con los apoyos que dio en la última elección en Javier Milei, la posibilidad de buscar una solución. Vamos a ver si efectivamente el tiempo les da la razón. Marcela, como siempre, muchas gracias. Una última cosa, sí. Una cosa serán las promesas y otras serán las realidades. Claro. Por tanto, no todo lo que brillará será oro. Y ahí nos daremos cuenta de la capacidad política que tiene la ultraderecha en América Latina hoy. Exacto. Un abrazo grande. Un abrazo, Marcela. Gracias como siempre por la disposición. Chao, chao.